Señor presidente del Gobierno, siento decirle que su comparecencia me ha defraudado más de lo previsto, que ha conseguido usted superar mi expectativa. Y siento decírselo porque realmente yo tenía mucho interés en esta comparecencia y esperaba su intervención y sus explicaciones. Le voy a decir la verdad, como lo siento, le he visto en una comparecencia de las más de trámite de las que he podido observarle dentro de este Parlamento. Usted ha venido porque no tiene otro remedio que venir, el reglamento le obliga, ha hecho un trámite en su comparecencia, trámite obligado, insisto, y no nos ha dicho nada. Yo me puse a escribir en este blog las cosas que iba usted diciendo, a ver si... No nos ha dicho nada nuevo, ni nada interesante, ni nada importante desde el punto de vista de la portavoz de este grupo. Voy a hacerle, si me permite, un breve repaso porque se puede hacer muy brevemente. Ha dicho usted, señor Rajoy, entre comillas, que nuestras propuestas han sido incorporadas y han servido al documento que sirve de base para la discusión. Y yo le digo, ¿qué propuestas? Porque estábamos esperando que después de decir eso usted nos dijera qué propuestas se han incorporado a ese documento. ¿Qué propuestas? Ha dicho también que está relativamente satisfecho. ¿De qué? De la conclusión de lo que hemos avanzado. Luego le diré que efectivamente se han despejado algunas incertidumbres en la dirección contraria de los intereses de España y de Europa, pero sí, efectivamente. Pero usted está relativamente satisfecho. Ha dicho que todo está en marcha y que previsiblemente, entrecomillado, se aprobará en diciembre. Previsiblemente. Y todo está en marcha. ¿Pero qué es todo, señor presidente del Gobierno? Porque usted no ha explicado en esta Cámara, no es que no lo explicó antes de irse. Por cierto, explicó mucho más el secretario de Estado en su comparecencia en comisión que lo que ha explicado hoy usted aquí. No es que no lo explique antes, es que cuando vuelve nos da adjetivos para titular cómo se siente usted con los resultados de la cumbre, pero no nos explica nada de lo de dentro. Como le dije, sí, efectivamente, se han despejado incertidumbres. Se retrasa la supervisión bancaria, incertidumbre despejada, no en la buena dirección. No era eso lo que los españoles defendíamos, lo que defendía el Gobierno, lo que nos había contado además el Gobierno que estaba pactado en la cumbre anterior, lo que usted le dijo, según sus propias palabras, en rueda de prensa a la canciller Merkel en aquella reunión entre socios del mismo partido, que los acuerdos están para cumplirse. Por tanto, no se ha cumplido, se ha retrasado la supervisión bancaria. De plan de crecimiento, que era otro de los objetivos y otro de los acuerdos del Consejo anterior, nada. Efectivamente, hay otra incertidumbre que se ha despejado. No nos van a dar 40.000 millones para la recapitalización directa a los bancos. Ciertamente hemos descubierto que a usted eso no le preocupa, que al fin y al cabo son 4 puntos del PIB y que 40.000 millones no es nada. Y claro, esto a mí me ha servido también para descubrir que tiene usted un sentido muy relativo del dinero según para qué se dedique el dinero y no de la cantidad del dinero, porque 40.000 millones con cargo a deuda no son nada, 300 millones para el plan Prepara son una enormidad. Entonces sí, ciertamente se han despejado dos incertidumbres. Su sentido relativo del dinero, que no tiene que ver con la cantidad sino con el destino, y además que efectivamente para el plan Prepara es una enormidad, mientras que para la deuda de los bancos, para la deuda que pagamos nosotros porque recapitaliza bancos, no es nada. Otra de las cuestiones que ha sobrevolado esa cumbre ha sido el rescate de España. Bueno, lo han dicho todos los medios de comunicación de toda Europa y todos los líderes europeos de una u otra manera han confesado que han hablado de España, ciertamente sin su presencia, pero que han hablado de España, salvo usted, naturalmente, que ha dicho que, yo no sé si es gracioso esto que le estoy contando, presidente, a mí me parece un drama, verdaderamente, pero bueno, yo, en fin, admiro su sentido del humor, pero a mí me parece verdaderamente dramático que esto le haga gracia. Pero, en fin, efectivamente, los líderes europeos han hablado del rescate de España sin que el presidente del Gobierno estuviera presente en las reuniones, según nos han informado, insisto, todos los medios de comunicación europeos. Usted se fue a esa cumbre
diciéndonos a los españoles que reiteradamente que de rescate todavía nada, que iba a esperar a conocer las condiciones, que ya veríamos si era imprescindible, se pediría, si las condiciones eran buenas también. Y yo le pregunto en nombre de mi grupo, aprovechando que estaban allí todos reunidos, ¿les ha preguntado por las condiciones? ¿Se ha interesado en saber en qué estaban pensando, si habría condiciones complementarias o no, ya que tenían tiempo y que estaban allí? ¿Se ha interesado usted por las condiciones? Porque, aunque ayer ha vuelto a decir que, antes de ayer, en la reunión con Monti, tras la reunión con Monti, que no lo considera imprescindible en este momento, ya que estaban allí todos reunidos y que usted ha mostrado tanto empeño en decir que según las condiciones lo pediría, le pregunto, ¿ha preguntado usted por las condiciones? Y le vuelvo a preguntar sobre lo que le planteé antes. ¿Qué posturas políticas españolas han sido acordadas? Porque usted ha dicho que se han incorporado. Yo le pregunto cuáles de esas posiciones españolas que usted aquí no nos ha contado han sido incorporadas. Mire, presidente, yo creo que usted ha hecho gala, no en la reunión de hoy, que, como digo, en su comparecencia ha sido meramente de trámite. Es mucho más fácil saber lo que piensa o por lo que dice que piensa siguiendo sus intervenciones en los mítines de su partido que sus intervenciones aquí en el Congreso de los Diputados, pero me entiendo que con esa actitud que usted ha mantenido hoy es fácil comprender que no haya nada que pueda suceder ni en España ni en Europa que le desanime. Ir a una reunión sacando pecho, como le dije antes, ya le he dicho a Merkel que hay que cumplirlo, y marcharse de allí diciendo que nadie ha hablado de algo que todo el mundo sabe, que ha formado parte de los debates de todos los líderes europeos, me parece que es una demostración de hasta qué punto a su entereza no le hace nada mella. Solo así se entiende que desde ese optimismo irracional, que, en fin, tras conocer, porque se lo contaron, que finalmente la ayuda a la banca no llegaría hasta después de que se pusiera en marcha esa supervisión que se ha retrasado, usted volviera a afirmar: estamos muy contentos, porque eso se lo oí decir en una rueda de prensa, muy contentos. O sea que justamente se ha hecho lo contrario de lo que nos habíamos planteado como objetivo fundamental, que la ayuda a la banca no fuera con cargo a deuda, que no se retrasara la supervisión bancaria, que además hubiera un plan de crecimiento. O sea, justamente se ha hecho todo lo contrario y usted está muy contento. No nos ha ido bien en esta cumbre, presidente, ni como europeos ni como españoles. Ha sido una mera transición entre la de junio y la de diciembre, pero no una mera transición en la que se ha puesto un puente, como usted decía, se ha avanzado. No, se ha retrocedido, ciertamente porque 3 países de la Unión Europea, después de la reunión de junio, decidieron retroceder, pero lo cierto es que en esta cumbre, que era de transición para avanzar, lo que se ha producido ha sido la constatación de que el acuerdo entre esos 3 países es lo que se ha constituido como el acuerdo de retroceso de esta cumbre de junio. Creo, presidente, que uno de los problemas que tenemos es cómo planteamos los debates en la Unión Europea, nuestras relaciones con nuestros socios y cómo no nos implicamos en la solución colectiva y, por tanto, no conseguimos que los socios europeos se impliquen en la solución española. La historia de España, en lo que ha sido la construcción europea, hemos podido aprender que a España le iba bien en Europa cuando España era capaz de implicarse en las soluciones de los europeos. Y cuando íbamos a las reuniones y no decíamos simplemente ¿qué hay de lo mío? Y usted me tiene que dar esto, me tenéis que ayudar porque tengo que salir de este problema. Y entraba en la solución de los problemas colectivos y aportaba soluciones a los problemas colectivos, a España le iba bien. Le iba bien como país porque le iba bien a Europa como unión. Y hay un ejemplo al que siempre nos referimos. Yo con el ministro de Exteriores, señor Margallo, he tenido oportunidad de hablar de estas cuestiones en otros momentos y de citar como ejemplo positivo de cómo avanza un país de tamaño mediano pequeño como es España dentro de la Unión Europea. El ejemplo es el Fondo de Cohesión. España se inventó el Fondo de Cohesión para Europa y conseguimos que el Fondo de Cohesión fuera una política europea cuando convencimos a los socios europeos, empezando por Alemania, de que la cohesión era buena para Europa, no solamente para España, que iba a tener consecuencias positivas en los países pequeños, en los países que más necesitábamos de la cohesión, pero que sin cohesión no sería posible que Europa avanzara como una unión política y como una unión económica. Y cuando fuimos a convencer y les convencimos con una posición europea, lo que sacamos
lo que sacamos como europeos, que fue muy positivo para España, es ese fondo de cohesión. Mientras España vaya allá, en fin, el presidente del Gobierno vaya a las cumbres europeas sacando pecho para retroceder al día siguiente o haciendo, en fin, poniendo en marcha o dando discursos que podríamos calificar como de bravuconadas de café, o me lo das o te hundes, pues nunca nos irá bien y nunca resolveremos ninguno de los problemas que tenemos como europeos, que no tienen que ver con la soberanía compartida, que a mí lo que me preocupa, lo que a este grupo le preocupa, no es la cesión de soberanía, porque naturalmente formar parte de Europa es ceder soberanía, ceder competencias para ganar en competencia. Lo que nos preocupa es la democracia, es en lo que no tenemos que ceder, y nos preocupa mucho, y aquí se ha pasado también por alto ese debate, que hablemos continuamente de la unión fiscal y de la unión económica y solo como de tercer nivel y como menos importante de la unión política, sin la que no será posible ni la unión fiscal, ni la unión monetaria, ni la unión económica, ni ninguna de las uniones que no dejan de ser instrumentos para que esa unión política funcione. Por eso queremos insistir en que la principal preocupación del Gobierno debiera ser la sostenibilidad de las cuentas públicas, no solamente lo que tiene que ver con Europa, sino aquello por lo que Europa nos mira a nosotros, por la vía de los ingresos. Volvemos aquí al debate de la pasada semana en relación con los presupuestos y que conviene que no olvidemos que la intervención de los mecanismos de rescate europeo mantendrán a raya el diferencial de la deuda y permitirán contar con recursos a corto a medio plazo. Pero ninguna de esas medidas, presidente, cambiará la percepción de los futuros posibles inversores en nuestro país. Un país que está inmerso en una dramática situación no solo en el sector público, sino en el conjunto de nuestra economía. Por eso le digo que los socios europeos, cuando nos miran también nuestros problemas de carácter estructural, nuestros problemas de carácter interno, nuestros problemas presupuestarios. Y si no los resolvemos, Europa no podrá resolver lo que es competencia nuestra y lo que tenemos que resolver nosotros mismos. Todo eso, como le digo, enlaza con el debate que ya tuvimos la semana pasada en relación con los presupuestos. Los socios europeos y los posibles inversores, no compradores de deuda, sino inversores en economía productiva, saben que los problemas de España son estructurales y que su solución, la solución de nuestros problemas, depende de que se pongan en marcha reformas que la propia estructura del Estado necesita para construir un modelo de país sostenible, eficiente, viable. El marasmo normativo, por poner un ejemplo autonómico, somos el país número 44 en el ranking de países con mayor atractivo para los proyectos empresariales. O sea, hay 43 países por delante de nuestro que son más atractivos que nosotros. La fragmentación del mercado nacional, un informe de la COE calcula que perdemos 45.000 millones precisamente por esa fragmentación de nuestro mercado nacional. Las duplicidades administrativas son factores que lastran nuestra economía y que lastran, por tanto, también nuestra imagen y, naturalmente, nuestra capacidad para salir del agujero. Claro que su Gobierno, el Gobierno que usted preside, para evitar las duplicidades y el despilfarro, para conseguir la viabilidad y la sostenibilidad del Estado, ya ha tomado la iniciativa. Va a crear 2 comisiones para estudiar cómo acabar con las duplicidades. Sería de risa si no fuera realmente dramático. En fin, presidente, que lo ocurrido estos días pasados en Bruselas muestra hasta qué punto tienen ustedes un problema para identificar lo importante y separarlo de lo accesorio. O quizá me equivoque y lo importante para ustedes no es que se alcancen acuerdos buenos para Europa y, por tanto, para España, sino que ustedes puedan sostener el engaño hasta pasadas las elecciones convocadas para unos días después. Es verdad, y nos hemos quejado mucho, y la prensa nacional se ha hecho eco, y todos los partidos políticos hemos coincidido en eso. Es verdad que ahora mismo los acuerdos en Europa están lastrados porque hay unas elecciones en el horizonte y que esas elecciones afectan al principal de los países, que es Alemania, pero nosotros en eso ya tenemos experiencia. Ustedes mismos dejan las decisiones, la toma de decisiones, para después de que pasen las elecciones, y así nos va al país, como le va, por cierto, a Europa por esta misma cuestión. Presidente, siento tenerle que decir, siento tener que insistir en ello, menos mal que por lo menos mi insistencia le hace gracia y pasa un buen rato en este ratito que nos dedica esta mañana aquí en el Congreso de los Diputados. Siento tener que decirle que si la cumbre ha sido un fracaso en términos europeos, su presencia, la presencia del presidente del Gobierno de España, ha sido un fracaso en términos españoles. Me gustaría poderle decir lo contrario, que sentía mucho que no se hubiera avanzado, que las cosas no hubieran ido bien, pero que me sentía muy orgullosa por la tarea que había desarrollado el presidente de nuestro Gobierno. No ha sido así y, ciertamente, bien que lo lamento. Le he visto a usted, presidente, ausente de los debates,
empeñado en negar la evidencia, no se ha hablado de España, repetido hasta la sociedad, preocupado solo por la repercusión electoral interna de lo que allí estaba ocurriendo y poco preocupado por la repercusión política y nacional de lo que allí ocurría y de lo que no ocurría. Un presidente cegado, creo yo, por ese cálculo electoral que generó expectativas inalcanzables que también iban bien para la campaña, que no tejió alianzas y que terminó siendo, como dije antes, un invitado de piedra. Presidente, a mi juicio, todo ello ha sido una pena por Europa y una pena por España. Una pena que usted no ha reparado con su intervención esta mañana en el Congreso de los Diputados, que, como dije, ha sido una intervención de mero trámite, que yo considero una falta de respeto a esta Cámara después del tiempo que hace que usted no viene y que, por tanto, considero una falta de respeto al conjunto de los ciudadanos españoles. Ciertamente, a lo mejor repara usted en el futuro esa ausencia de información que hoy nos ha dado. A lo mejor hace con la cumbre europea lo que hizo hace unos días con la entrevista que tuvo usted con el presidente Mas. Igual tenemos que esperar un mes para que nos explique la verdad de lo que allí sucedió, lo cual será una doble lástima y una doble falta de respeto.